Hola, ¿cómo están amigos, hermanos, familia? Que el Eterno me los bendiga. Llegamos al final de esta Parashá Beshalach. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 17. Y esta séptima lectura va desde el verso 1, capítulo 17, verso 1, hasta el verso 16. Como siempre, vamos a leer lo que dice la Escritura y luego vamos a terminar leyendo algunos comentarios. Dice así. Se trasladó toda la asamblea de los hijos de Israel desde el desierto de Sin por sus rumbos, de acuerdo con la palabra de Hashem. Acamparon en Refidim y no había agua para que bebiera el pueblo. Y disputó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua para que bebamos. Les dijo Moshe, ¿por qué disputan conmigo? ¿Por qué ponen a prueba a Hashem? Y tuvo sed allí el pueblo, sed de agua, y se quejó el pueblo ante Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarme a mí y a mis hijos y a mi ganado de sed? Clamó Moshe ante Hashem diciendo, ¿qué haré por este pueblo? Otro poco más y me apedrean. Dijo Hashem a Moshe, pasa delante del pueblo y lleva contigo a algunos ancianos de Israel y tu bastón con el que golpeaste el río. Toma en tu mano y ve. He aquí que me pararé delante de ti junto a la roca en Horeb, golpearás la roca y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Así lo hizo Moshe a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá, Meribá, a causa de la disputa de los hijos de Israel, y debido a que pusieron a prueba a Hashem diciendo, ¿acaso está Hashem entre nosotros o no? Vino Amalek y se enfrentó a Israel en Refidim. Dijo Moshe a Yehoshua, elige para nosotros hombres y sal a librar batalla con Amalek. Mañana yo me pararé en la cima de la montaña con el bastón de Dios en mi mano. Hizo Yehoshua tal como le dijo Moshe, saliendo a luchar contra Amalek, y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Sucedió que cuando elevaba Moshe su mano, Israel prevalecía, y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moshe se volvieron pesadas, por lo que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, de este lado uno y del otro lado uno. Y permaneció con sus manos en fiel oración hasta la puesta del sol. Debilitó Yehoshua a Amalek y a su pueblo con el filo de la espada. Y dijo Hashem a Moshe, escribe esto como un recordatorio en el libro, y recítalo a los oídos de Yehoshua, que ciertamente he de borrar el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Y erigió Moshe un altar y lo llamó Hashem es mi milagro. Y dijo, pues la mano está sobre el trono de Dios, libra guerra a Hashem contra Amalek de generación en generación. Así termina la escritura, esta séptima lectura, y ahora vamos a ver lo que dicen los comentarios. Bien, vamos a leer lo que dicen los comentarios del Humash a esta última lectura de la Parashá Beshalach. Dice así, comienza el capítulo 17 y dice, la prueba y la disputa. Una vez más, la nación carece de un insumo básico para la vida y se queja amargamente. El incidente plantea varias interrogantes, entre las cuales encontramos las siguientes. Parecería que se elevaron dos quejas por separado, una en el versículo 2, que Moshe rechazó, y la otra en el versículo 3, en respuesta a la cual Moshe oró. ¿Qué diferencia habría entre ambas? ¿Por qué Dios permitió que el pueblo se enfrentara a semejante encrucijada? Después de todos los milagros que habían visto, ¿cómo es que el pueblo se apresuró tanto en reprochar a Dios y a Moshe? Recién llegados a Refidim, vieron que no había una provisión de agua, y el pueblo de inmediato disputó con Moshe, exigiéndosela. Pero a esta altura todavía tenían agua en sus vasijas, y nadie padecía de sed. Por lo tanto, Moshe los reprendió diciendo que estaban desafiando a Dios, que les demostraría su valía. Esta contienda por parte de ellos era injustificada e indigna de recibir respuesta, porque si verdaderamente hubieran sido sinceros, habrían orado en vez de desafiar a Dios.
Tras admitir que Moshe tenía razón, el pueblo se retiró unos cuantos días, pero entonces, cuando verdaderamente estuvieron sedientos por agua, volvieron y se quejaron. Sin embargo, esta vez su pedido estaba justificado, aunque tal vez no su forma agresiva de expresarlo, y Moshe intercedió por ellos. Dios los hizo pasar por esta difícil trance porque quería que se acostumbraran a dirigirse a Él en plegaria cada vez que padecieran alguna privación. A esta altura ellos ya tendrían que haberse dado cuenta de que Dios era su curador y su proveedor, en vez de dirigirse a Moshe como si el grifo estuviera bajo su control personal o como si estuviera la culpa de haberlos sacado de Egipto. Ellos tendrían que haber orado ante Dios para que les diera agua. No pasaron esta prueba y Moshe se vio forzado a pedirle a Dios que intercediera antes de que ellos lo apedrearan. Así de evidente era que ellos no iban a rezar. Se equivocaron al rechazar la idea de que Dios los hubiera traído a un desierto árido y que no les diera agua durante todo el trayecto, y por eso culparon a Moshe de la difícil situación en la que se encontraban. El Humash va a hacer el comentario al verso 3, estamos en el capítulo 17, donde dice: a mis hijos y a mi ganado. Los hijos necesitan agua de inmediato porque si no, sus padres tendrán que enfrentarse a la desgarradora posibilidad de verlos morir, y los rebaños necesitan inmensas cantidades de líquido. Continúa el comentario al verso 5 y dice: el Eterno le dijo a Moshe: pasa delante del pueblo. Esta fue una reprimenda implícita a Moshe por haber acusado a la nación de estar dispuesta a apedrearlo. Dios le ordenó: pasa ante ellos y fíjate si son capaces de hacer algo así. Moshe debía llevar a los ancianos con él para que fueran testigos de que no había ningún manantial oculto, sino que el agua emergía en forma milagrosa. Moshe usó el bastón para demostrar que éste también podía provocar beneficios y no solamente plagas, como había hecho en Egipto y en el mar. Rambán sostiene que dado que el milagro tendría lugar en Oreb, que quedaba a cierta distancia de Refidim, era necesario llevar a los ancianos a que vieran lo que estaba a punto de ocurrir. Una vez que la roca fue hendida, el agua fluyó para el pueblo en Refidim. Comentario al verso 6 dice así: al decirle a Moshe que él se encontraría en una roca en el desierto de Oreb, es decir, el Eterno se iba a encontrar en una roca, Dios estaba indicando que el potencial para la elevación espiritual se encuentra en todas partes, tal como lo expresa el Midrash. Dios le dijo a Moshe: allí donde encuentres huellas de seres humanos, allí estoy yo delante de ti. Comentario al verso 7 dice: Masá u Meribá. Literalmente estas dos palabras significan prueba y disputa. El pueblo puso a prueba a Dios, como continúa diciendo el versículo, para ver si verdaderamente se encontraba junto a ellos. Ellos disputaron con él al expresar su queja en forma desafiante, como se explicó anteriormente, al darle a aquel lugar un nombre que correspondía a la forma en que se habían comportado. Moshe le estaba dando al pueblo un recordatorio eterno de que Dios ciertamente estaba junto a ellos y que debían expresar sus necesidades a través de la plegaria, no de desafíos insolentes. Hago una muy personal pausa en este punto. Es increíble como hasta el día de hoy el evangelio, la manera equivocada, corrupta, errónea de presentar las verdades de la Escritura, le dicen a la gente que tiene que declarar, que tiene que decretar, que tiene que ordenar prácticamente a Dios eterno que haga las cosas, al universo que haga las cosas para ellos. Cuando la única manera, la manera correcta, la manera sagrada, la manera santa de pedir las cosas, todo lo que hay en este mundo es a través de la plegaria al Eterno, bendito sea su nombre. Continúo con la lectura. Comentarios del verso 8 al 15 dice: la eterna lucha contra Amalek. La animadversión de Amalek hacia Israel surge no solamente de su legado como nieto de Esaú, sino de lo que esta nación representa. El malvado profeta Bilam se refirió a Amalek como la primera de las naciones, lo cual significa que Amalek encabeza las fuerzas del mal, así como Israel es la principal fuerza del bien. En consecuencia, la pugna entre Israel y Amalek es la eterna lucha del bien contra el mal.
A este actual exilio los sabios lo llaman el exilio de Edom, que es otro nombre que se le da a la progenie de Esaf, de Esaú. Y la llegada del Mashiach es descrita por el profeta en los siguientes términos: ascenderán los salvadores al monte Sión al juzgar a la montaña de Esaf, y el reino será de Hashem. Por lo tanto, cuando este pasaje concluye con la promesa divina de que Dios borrará el recuerdo de Amalek de la faz de la tierra, esto significa que llegará el momento en que el mal será finalmente desterrado y desaparecerá para siempre. Este pasaje delinea la primera confrontación entre Israel y Amalek y demuestra la perfidia de Amalek al lanzar un ataque sorpresa sin mediar provocación alguna. En tanto, descendientes de Esaf, los amalecitas conocían los límites del territorio que le había sido prometido a la descendencia de Jacob. Sabían que no tenían ningún motivo plausible para atacar, pues su tierra no corría peligro ni en ese momento ni después. Tampoco se había librado ninguna batalla entre ambos pueblos. Había solamente dos motivos para que quisiera atacar por sorpresa. Amalek quería demostrar su descarada negación de Dios y de su poder, y además había heredado el odio de Esaf que Esaf sentía por Jacob desde antaño. Como lo demostrará el texto y el comentario, la Torá nos muestra la clase de comportamiento que podría abrirle las puertas a Amalek para prevalecer sobre Israel y la clase de guerreros, entre comillas, que podrían derrotar a dicho pueblo. Continúo con el comentario, verso 8 dice, al mencionar el nombre del lugar, la Torá alude al factor que provocó el ataque. En Refidim, Israel puso en tela de juicio si Dios verdaderamente se encontraba a su lado. El Midrash los compara con un niño cuyo padre lo llevó sobre sus hombros, sobre los hombros, y accedió el niño, a cada uno de sus pedidos. El padre accedió a cada uno de sus pedidos. Entonces el niño le preguntó a un transeúnte: ¿ha visto usted a mi padre? Molesto, el padre le dijo: ¿no sabes acaso dónde estoy? Imagínense, ¿no? El padre le está cargando al niño en sus hombros y el niño te coge todos los árboles de los frutos, come todo, disfruta de todo, y el niño le pregunta a un transeúnte: ¿ha visto usted a mi padre? Entonces el padre le dice al niño, ¿no? Es en esta historia del Midrash, dice el padre: ¿acaso no ves dónde estoy? Y arrojó al hijo al suelo, donde fue mordido por un perro. Así también, después de todos los milagros y todas las salvaciones, Israel tenía el atrevimiento de preguntarse si Dios verdaderamente estaba junto al pueblo. Por eso él los arrojó, dejándolos expuestos al ataque. Continúo leyendo el comentario, dice: la Mejiltá interpreta la palabra refidim como una contracción de la frase flaquearon en su adherencia a la Torá. En tanto los judíos fueron diligentes en su estudio de la Torá, Amalek no tuvo ningún dominio sobre ellos. No obstante, apenas descuidaron este aspecto, Amalek sí representó una amenaza. Or Ahaim explica que ese es el motivo por el cual Moshe eligió a Yehoshua para que liderara la batalla. Yehoshua no era solamente su discípulo, sino que además la Torá atestigua que él en ningún momento salió de la tienda, término que simboliza la casa de estudio. Comentario al verso 9, dijo Moshe no encabezó el avance de los guerreros judíos porque quería estar en la cima de la colina, desde donde podía supervisar la batalla y orar por el pueblo, y donde además podían verlo rezar y así obtener inspiración para depositar su fe en Dios. Moshe se dirigió a su discípulo llamándolo Yehoshua. Si bien su nombre original era Osea o Oseas, Moshe fue el que le puso el nombre Yehoshua a modo de plegaria para que pudiera resistirse al malvado consejo de los espías. Suceso que obviamente lo vamos a mirar mucho más adelante en el libro de Bamidbar o libro de Números. Episodio que tuvo lugar más de un año después de esta conflagración. Sin embargo, Moshe le cambió el nombre ahora porque sabía proféticamente que en un futuro Yehoshua necesitaría esa intervención a través de la plegaria. Si bien Moshe ya le había cambiado el nombre, la Torá menciona el hecho en conexión con los espías porque allí es donde el tema tiene más relevancia. Comentario al verso 11 dice:
que Moshe elevaba su mano, ¿no? Los sabios observan lo siguiente. ¿Acaso eran las manos de Moshe las que ganaban la batalla o la perdían? Más bien, la Torá te enseña, en tanto Israel miró hacia el cielo y sometió el corazón a su Padre Celestial, ellos prevalecieron, pero cuando no lo hicieron, cayeron. Comentario al verso 12 dice, las manos de Moshe se volvieron pesadas por la fatiga. Por eso Aarón y Hur se apostaron uno a cada lado de Moshe y le sostuvieron los brazos. Moshe se sentó en una piedra en vez de sobre almohadas porque no quería estar cómodo mientras el pueblo corría peligro. Comentario al verso 13 dice, debilitó Yehoshua, asestó golpes formidables a Amalek al matar a sus guerreros más fuertes. El hecho de que perdonara la vida de los demás soldados debió haber sido por orden de Dios, pues ciertamente tenía la capacidad de matar a los más débiles una vez que ya había derrotado a los más poderosos. Dado que Amalek representa la esencia del mal y todavía no había llegado el momento de eliminarlo de este mundo, Dios no permitió que Yehoshua lo hiciera. Por eso, en el versículo siguiente, Dios promete exterminar a Amalek en algún momento indeterminado en el futuro, pero no todavía. Rabenu Bejaye explica que Dios no interfiere con el curso normal de los acontecimientos a menos que sea inevitable. Para salvar a Israel en ese momento, solamente necesitaba debilitar a Amalek, no destruirlo. Comentario al verso 14 dice, la escritura escribe en el libro, así dice la escritura. De acuerdo con Rambán y el principal comentario de Ibn Ezra, este libro es la Torá, pues el precepto de eliminar a Amalek está registrado en Devarim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. Ibn Ezra sugiere que tal vez se refiera al libro conocido como el libro de las guerras de Hashem, que aparece mencionado en Bamidbar, pero ese libro ya no existe. El texto dice a oídos de Yehoshua. El precepto estaba dirigido a Yehoshua porque él y no Moshe sería quien conduciría al pueblo a Eres Israel, a la tierra de Israel. Otra posibilidad es que su objeto era tranquilizar a Yehoshua, quien no podía comprender por qué Dios le había impedido exterminar a Amalek. Por eso hubo que decirle que el momento aún no había llegado. Así, con la bendición del Eterno, concluimos con esta Parashá Beshalach y con la lectura de los comentarios del Humash. Que el Eterno me los bendiga. Bezrat Hashem, si así es la voluntad del Eterno, nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom, shalom.